Hay un camión que lleva décadas circulando por los rincones más duros del planeta y que la mayoría de la gente ni sabe nombrar. El ZIL 130. Y lo primero que tienes que saber de él no es cuántos se fabricaron ni en cuántos países terminó rodando. Lo primero que tienes que saber es lo que aguantaba por dentro. Este camión podía funcionar con aceite contaminado, con combustible de mala calidad, con lo que hubiera disponible en el siguiente pueblo, en la siguiente parada, en el siguiente depósito que llevara meses sin recibir suministro decente. Eso hoy día mata cualquier motor moderno en cuestión de horas. Y el ZIL 130 lo aguantaba como si nada. No porque fuera un diseño descuidado o porque nadie se hubiera molestado en hacer las cosas bien, sino exactamente al revés, fue construido para eso. Deliberadamente. Con toda la intención del mundo. Para entender por qué alguien tomó esa decisión, hay que volver a la Unión Soviética de los años 50 y ponerse en los zapatos del Estado soviético mirando su propia flota de transporte. Lo que había en esa época era básicamente material sobrante de la Segunda Guerra Mundial. Vehículos viejos, desgastados, diseñados para otro conflicto y otro mundo. Camiones que habían sobrevivido a la guerra pero que ya no tenían mucho más que dar. El Estado necesitaba algo nuevo. Algo que pudiera moverse desde las estepas heladas de Siberia hasta los desiertos de Asia Central sin pedir demasiado a cambio. Sin talleres especializados cerca. Sin repuestos garantizados. Sin técnicos formados en cada parada del camino. Y ahí es donde la historia se pone interesante. En 1962, la fábrica ZIL presentó ese camión. Y lo que salió de allí no fue un vehículo de lujo. Fue una herramienta. Una herramienta pensada para un país enorme, con infraestructura irregular y condiciones que ningún ingeniero de Múnich o Stuttgart había tenido que contemplar en su vida. Debajo del capó llevaba un motor V8 de 0 litros. De gasolina, no de diésel. Y aquí mucha gente levanta la ceja. Hoy eso parece un error. Parece un paso atrás. Pero no lo era. Y el que piense eso nunca ha intentado arrancar un motor diésel a 40 grados bajo cero en medio de ningún sitio. Los motores de gasolina arrancan mejor en frío extremo. Punto. En el invierno soviético, arrancar el motor no era una comodidad, era una cuestión de supervivencia. Un camión que no arranca cuando el termómetro se desploma no sirve para nada, por muy eficiente que sea en consumo cuando ya está caliente. Ese motor desarrollaba unos 130 caballos. No, espera. Estoy leyendo mal, eran 150 caballos a 200 revoluciones. Y un torque de 401 Nm a solo 2,000 revoluciones. Para que eso te diga algo concreto, imagina que el motor empieza a empujar con toda su fuerza antes de que el conductor haya terminado de pisar el acelerador. Eso es lo que significa torque alto a pocas vueltas. No hace falta llevar el motor al límite para mover carga. El empuje llega desde abajo, desde las revoluciones bajas, que es exactamente donde lo necesitas cuando estás cargado y el terreno no colabora. Eso no es un accidente. Eso es una decisión de ingeniería tomada por alguien que entendía para qué se usaba el camión. Y aquí tengo que decir algo que me parece que se olvida demasiado fácil. Hay una diferencia enorme entre diseñar para el papel y diseñar para la carretera real. El ingeniero que nunca ha pasado una noche en el arcén, que firma los planos en un despacho con calefacción y se va a casa a las 6, ese ingeniero diseña para los catálogos. Diseña para las ferias del sector. Los que diseñaron el ZIL 130 diseñaron para el conductor que iba a estar solo, con frío, con lo que hubiera en el depósito y sin nadie a quien llamar si algo fallaba. Esa diferencia se nota. Se nota en el motor, se nota en los materiales, se nota en cada decisión que tomaron. Llevamos años desenterrando lo que la industria prefiere que no sepas. Si eso te parece importante, suscríbete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y no te pierdas ninguno. La configuración estándar era tracción 4x2, pensada para carretera y caminos en condiciones aceptables. Pero existieron versiones con tracción 6x4 para los trabajos donde el terreno no perdonaba. Y eso ya nos dice algo sobre cómo pensaban los que lo diseñaron. No construyeron un camión y esperaron a ver dónde llegaba. Lo construyeron en versiones, para cada escenario posible, porque sabían que el país al que iba a servir no era uniforme ni predecible. El chasis era de acero reforzado. Ballestas en la suspensión. Sin electrónica. Sin sensores que calibrar ni módulos que actualizar. Y eso, para el que ha vivido de la carretera, no es una limitación. Es una declaración de principios.
Cuando diseñas un camión para que lo repare cualquier mecánico con herramientas básicas en mitad de ninguna parte, estás tomando una decisión filosófica. Estás diciendo que la máquina pertenece al que la usa, no al fabricante. Que el conductor tiene el control real sobre lo que tiene entre las manos. Eso, hoy prácticamente no existe. Hoy abres el capó de un camión moderno y lo primero que ves es una advertencia de que necesita software específico para tocarlo. Un ordenador portátil, un técnico certificado, un código de diagnóstico que solo lee el concesionario oficial. Piensa en eso. Un hombre en un almacén a las 2 de la madrugada, con el camión parado, la entrega retrasada y el teléfono sin señal. ¿Quién tomó esa decisión de diseño? Alguien sentado en una oficina con doble pantalla y café de cápsula, que nunca ha tenido que cambiar un rodamiento con las manos entumecidas. Ese ingeniero diseña para los catálogos, para las ferias del sector, para el PowerPoint de la presentación trimestral. No diseña para el hombre que va a estar solo con esa máquina cuando algo falle. El ZIL 130 era exactamente lo contrario de eso. Chasis de acero que cualquier soldador de pueblo podía reparar. Ballestas que cualquier taller con 2 llaves y una prensa podía ajustar. Un motor que no pedía permiso a ningún sistema electrónico para arrancar. Esa filosofía no fue un accidente. Fue una elección deliberada, y explica por qué este camión sobrevivió décadas en condiciones que habrían dejado fuera de juego a la mitad de lo que se fabrica hoy. Y esa versatilidad del chasis hizo que el ZIL 130 apareciera en sitios donde nadie esperaba ver un camión de carga. Hubo versiones cisterna para agua, combustible y leche en las granjas colectivas. Versiones de bomberos con depósitos y mangueras. Versiones militares con tracción reforzada. Volquetes para la construcción. Grúas industriales. Incluso sirvió de base para autobuses de pasajeros. Un solo diseño. Decenas de aplicaciones reales. ¿Cuántos camiones modernos pueden decir lo mismo sin necesitar una reingeniería completa de la plataforma? Deja que eso respire un momento. En total se fabricaron más de 3.300.000 unidades entre 1962 y 1994. No, espera, estoy revisando la cifra, porque hay fuentes que elevan esa producción acumulada a cerca de 3.500.000 si incluyes las variantes de plataforma derivadas. Y eso ya cambia la escala de lo que estamos hablando. Si pusieras todos esos camiones en fila, uno detrás de otro, la cola daría varias vueltas alrededor del Ecuador. Eso no es producción industrial. Eso es presencia masiva en el territorio. Y esa presencia masiva es exactamente lo que explica por qué el ZIL 130 sigue circulando hoy. Con esa cantidad de unidades fabricadas, los desguaces y los mercados de segunda mano de la antigua Unión Soviética están llenos de piezas. No hay que encargar nada. No hay que esperar semanas a que llegue un recambio desde otro continente. No hay que pagar precios de repuesto original que a veces cuestan más que el camión entero. Cualquier pieza que necesites, alguien la tiene en un estante a precio razonable. Y el chasis aguanta. Porque la historia del ZIL 130 no termina en la línea de producción. Tú que has trabajado con camiones de esa época, o que has visto alguno todavía rodando, ¿crees que la industria actual podría fabricar algo con esa durabilidad real, o ya es un modelo de negocio que no le conviene a nadie? Décadas de trabajo pesado y el acero no muestra fatiga. No porque sea magia, sino porque fue diseñado con márgenes de seguridad generosos, sin ahorrar material donde el material importa. Y eso es algo que se ha perdido por completo en la ingeniería moderna. Hoy cada gramo de peso se justifica en una hoja de cálculo de consumo de combustible. Alguien en un despacho con aire acondicionado decide que ese refuerzo sobra, que ese espesor de chapa es excesivo, que el margen de tolerancia puede reducirse otro 10%. Y se va a casa a las 6 con la conciencia tranquila. El que descubre lo que pasa cuando ese componente ajustado al límite trabaja durante 20 años en condiciones reales es el transportista. Solo, en un taller de pueblo, con el camión parado y la carga esperando. Ese ingeniero nunca va a ver esa factura. Nunca va a ver ese día perdido. El ZIL 130 fue diseñado por gente que sabía que sus decisiones tenían consecuencias físicas. Y se nota. Pero lo que más dice de este camión no es que resista. Es que se adapta. Muchos propietarios han instalado motores diésel modernos en chasis originales de ZIL 130. El camión acepta la modificación sin protestar. Funciona. Reduce el consumo. Y sigue trabajando. Una máquina de los años 60 con un motor del siglo XXI, moviéndose por carreteras rurales como si el tiempo fuera una sugerencia.
Y ahí es donde la pregunta se vuelve incómoda. Si un camión diseñado hace más de 60 años sigue en servicio activo, reparable por cualquier mecánico con las herramientas básicas, con piezas disponibles en cualquier desguace y adaptable a motores modernos, ¿qué dice eso de los camiones que se fabrican hoy? ¿Cuántos de los modelos actuales van a seguir circulando en 2085? ¿Cuántos van a poder ser reparados por alguien sin acceso a un ordenador de diagnóstico y una suscripción activa al software del fabricante? Nadie de la industria quiere responder eso en voz alta. Durante la Guerra Fría, algunos ZIL-130 fueron modificados como plataformas de lanzamiento de misiles improvisadas. Y en los inviernos más duros, los conductores soviéticos encendían fogatas debajo del motor para evitar que el aceite se congelara. No era un procedimiento oficial. Era sentido común de carretera. La clase de solución que solo se te ocurre cuando entiendes la máquina que tienes debajo, cuando entre tú y la mecánica no hay ningún módulo electrónico que te diga lo que puedes o no puedes hacer. Eso es lo que este camión generó en la gente que lo usó. Una relación directa, sin intermediarios, entre el conductor y la mecánica. La industria lleva décadas vendiendo complejidad como sinónimo de calidad. Más sensores, más módulos, más software propietario que caduca. Y el resultado concreto es que el transportista real depende cada vez más del fabricante para mantener su propio camión en la carretera. No es un accidente. Es un modelo de negocio. El ZIL-130 demostró que la dirección contraria también funciona. Que la simplicidad bien ejecutada no es una limitación. Es una ventaja competitiva que dura décadas. 3.300.000 unidades. 32 años de producción continua. Y todavía en carretera. No por nostalgia. Por utilidad real. Eso no se improvisa. Eso se gana kilómetro a kilómetro, carga a carga, invierno a invierno. Y hay algo que vale la pena llevarse de todo esto. Cuando un camión dura más que las empresas que lo fabricaron, más que los países que lo encargaron, más que las carreteras para las que fue diseñado. La pregunta ya no es qué tiene de especial ese camión. La pregunta es qué hemos decidido perder desde entonces. ¿Tú has visto alguna vez un ZIL-130 trabajando? ¿O conoces a alguien que haya conducido uno? Eso es exactamente lo que quiero leer en los comentarios. No opiniones generales. Experiencias reales con esta máquina. Lo que acabas de ver no sale en los folletos del fabricante. Únete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas, suscríbete, y la próxima vez que veas uno de estos en la carretera vas a mirarlo diferente.